entra médula, raíces, plexo y nervio. Las primeras imágenes guardan relación con las localizaciones según Brodmann. ¿Por qué? Porque a veces sus profesores de neuro le van a pedir conocer estas localizaciones según Brodmann. Entonces, esa fue la razón fundamental por la cual se las agregué. Pero acá tenemos una vista sagital, donde podemos observar al cerebro. Y ya conocemos acá al surco central, o de Rolando, al surco lateral o el exilio, la perpendicular externa o pariexilar externa, lo que se alcanza a ver, frontal, parietal, occipital, temporal, y ustedes números. Entonces acá voy a partir no en orden correlativo, sino que por importancia. A ver, de lo que siempre le van a preguntar por el área 44, que es el área motora del habla, se llama de Broca. ¿Ya? El 42, corteza auditiva asociativa, que la podemos ver acá. Área 41, corteza auditiva primaria. Áreas 18 y 19, áreas de asociación visual. Todo lo que es 17, 18, 19, todos tienen que ver con corteza visual. 18, 19, 17, 18, 19, ¿ven que se repiten? ¿Ya? Y acá tenemos área 22, parte posterior, área de comprensión del lenguaje de Wernicke. ¿Por qué le llaman de Wernicke? Hay una patología que se llama afasia, que después les van a enseñar más adelante. La afasia puede ser motora, de Broca, o afasia de Wernicke, sensitiva de Wernicke. ¿Qué significa? Que el tipo, después de tener un accidente, una severa accidente cerebrovascular, no puede articular el lenguaje hablado. Él razona, entiende bien en su mente, pero cuando tiene que expresarlo con el lenguaje, no puede. Y después cuando se le hace un estudio profundo se dan cuenta que la lesión la tiene en el área motora del habla, de Broca, área 44. Por el contrario, hay unos fulanos que hablan después, pero usted le habla a él y él entiende perfectamente bien lo que usted le dice. Él lo podría repetir como loro, pero no entiende lo que dice, no entiende lo que le dijeron. O sea, no es capaz de asociar la palabra con un concepto abstracto que tenemos en la cabeza. A ver, yo sé que puerta es eso. Si fuera en inglés, como inglés chabollado, también es puerta, ¿no es cierto? Entonces uno en el cerebro, un concepto lo relaciona con un hecho concreto, ya que sea abstracto o físico. Puerta, un abstracto, amor, pero uno lo relaciona, no sé si esa relación el tipo la pierde, y en ese caso estamos hablando de comprensión del lenguaje o el mismo. ¿Ya? Entonces sí se saben las localizaciones. Obviamente están nuevamente el área 4, área motora primaria, área 6, área premotora, área 8, campo visual frontal. Ya estos que yo he nombrado y destacado son importantes. ¿Ya? Porque sobre todo la 44, la 42, la 41, ¿ya? Y la 22. Las otras son fáciles porque son las visuales, ¿ya? Y la área motora y premotora también, como la somatosensitiva o sensorial postcentral primaria o porrolándica. Lo tenemos acá por dentro ahora. La 38 es una área de asociación. Seguimos acá por atrás del lóbulo occipital, hablando de corteza visual. Recuerden que va por la otra clasificación, visocítica, visognósica, visual, ¿se acuerdan? Pero en el fondo siempre apunta al mismo foco, ¿ya? Y acá lo mismo que se repite por fuera. Por eso se las coloca lóbulo frontal, áreas de asociación frontal. De hecho, el frontal es muy importante porque el frontal tiene que ver con nuestra capacidad cognitiva. Dicho de otra manera, la asociación frontal y las áreas de asociación de la lóbulo temporal son muy importantes, pero el occipital es muy importante, se tiene que ver con la visión, ¿no es cierto? Sí, pero el perro ve, el gato también ve. Pero el gato no suma, o no sabe hacer, qué sé yo, cálculos logarítmicos, no sé si me entienden.
lo que hace la diferencia entre nosotros y el resto de los animales son áreas de asociación. Que nosotros somos capaces de razonar más allá de lo evidente. Me acordé de Sandergaard, ya nosotros, ya, sigamos. Y ahora vamos a hablar de a lo que venimos, que es hablar de la médula espinal. La médula espinal es esta estructura del sistema nervioso central que se encuentra ubicado dentro del canal raquídeo o conducto de la columna vertebral. Yo no sé por qué le dicen canal si en realidad es un conducto, pero bueno, en los libros aparece como canal raquídeo. Y podemos ver la médula, cuyo límite superior ya sabemos es cuando se continúa con la médula oblonga. Yo maliciosamente ponía la médula oblonga a las nuevas chicas porque tienen que saber que médula oblonga es bulbo. En la misma cuestión. ¿Sí? Y el límite está dado, ya lo sabemos, por el arco anterior del atlas y el vértice del aortoide. Ese es el límite más o menos para saber dónde empieza el bulbo y dónde empieza la médula hacia abajo. El bulbo hacia arriba y la médula hacia abajo. ¿Y dónde termina? Aquí, en el cono de la médula espinal, que esto más o menos está entre L1 y L2, dependiendo del cristiano, ¿verdad? O el musulmán o el hereje, no importa. Pues por ahí. Y si usted se fija, tiene una zona dilatada acá, se llama entumescencia cervical, y tiene otra zona dilatada acá que es la entumescencia lumbar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la entumescencia cervical, ¿por qué es más gordita? Porque tiene muchas raíces muy gorditas, por decirlo, de gran calibre, si lo ponemos así por el lenguaje más técnico, porque guardan relación con nervios que controlan muchos músculos, vale decir, pectoral, ya que va a controlar los músculos del miembro superior. A ver, no olvidemos que acá lo que importa es el control. Mientras mayor control, mayor cantidad de axones. Concepto de unidad motora. Yo sé que el grupo F y G no lo vieron porque el corte de energía nos mató el sábado, tuvimos corte de energía, chiquillos. Tuve que hacer la clase ahí al lado de la cafetería. No tuve opción. Entonces, pero dije que tenía que conseguir esos videos. Así que es su responsabilidad hacerlo. Entonces, el concepto de unidad motora significa que necesito tener muchos más axones para tener mayor control sobre las fibras musculares. Y por lo tanto, los axones son más gorditos, tienen mayor calibre. Y por eso tenemos la entumescencia cervical, porque de aquí nace el plexo braquial. Y acá la entumescencia lumbar guarda relación con el plexo lumbar y el plexo sacrococcígeo. Obvio, mayor control sobre la pelvis y el miembro inferior. De eso se trata. Ahora, nuevamente, si yo miro, tiene una forma, uno podría decir, cilíndrica, ligeramente aplastada en sentido anteroposterior, lo cual le determina 4 ángulos obtusos. Otro dice no de Felton es una estructura alargada, ¿ya? Que posee 4 caras, una anterior, posterior, izquierda y derecha, con bordes obtusos limitando todas estas caras. Y por lo tanto, tenemos un surco medio anterior que acá en la médula le llaman fisura media o mediana anterior. Tenemos el surco colateral anterior derecho e izquierdo, ¿ya? Y esto limita unos tractos blancos que en el bulbo se llamaban pirámides, ¿se acuerdan? Unos tractos blancos anteriores o columnas blancas anteriores. Hacia los costados, entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior que estamos viendo acá, porque este es la cara posterior, esta es la cara anterior, ¿ya? Entonces esta es la fisura mediana anterior, el surco colateral anterior derecho e izquierdo, las columnas o tractos blancos anteriores, y entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior están las columnas o tractos blancos laterales, y por detrás nuevamente encontramos los tractos blancos o columnas blancas posteriores, que más arriba también existe un surco intermedio lateral, igual que en el bulbo, para hacer la diferencia entre lo que es el fascículo cuneiforme, ya, o con los nombres antiguos, el de Gol y el de Burgos, que después les vamos a ver. ¿Qué brinda la estabilidad axial? Por arriba la sujeción a través del bulbo con las estructuras encefálicas sostenidas por la tienda del cerebelo y toda la dura madre que lo sostiene, más obviamente la recepción de la concha occipital, y por abajo esta estructura que acá continúa, que se llama filum terminale y que remata en la base del coxis.
La estabilidad medio lateral está consignada o está lograda por algo que se llama ligamento dentado, que termina fijándose en la bola madre y a través de él con el estuche osteofibroso que lo contiene. Ahora, ¿cuántos pares raquídeos son? 31 pares. Y por extraño que nos parezca, no hay 7 cervicales, hay 8 pares cervicales, hay 12 dorsales, hay 5 lumbares, hay 5 sacras y una coxilla. Repetimos, 8 cervicales, no 7, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y una coxilla. ¿Alguien estuvo el sábado en el grupo de la mañana? Ya. Cuando yo les dibujé esa cuestión de ahí, como lo dice el lote, puse un nervio donde no era, así que pero lo que es oficial es lo que yo digo ahora. ¿Ya? Después yo soy autocrítico, siempre me acuerdo de la metida de pata y la arreglo aquí. Pero en el segundo grupo me di trabajo de dibujar, el segundo grupo de la mañana me di trabajo de dibujar a uno y expliqué bien por qué se producía el cambio. ¿Ya? Así que estamos claros, repito, aquí a sangre y fuego. 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y una coxilla. ¿Se entiende que todas son pares? ¿Estamos? Cuando vemos un corte de la médula, acá lo podemos ver clarito. Esto es posterior. ¿Por qué sé que es posterior? Porque están los ganglios. Donde está esta célula bipolar, en el PowerPoint, en el software del proyecto, aparecía que las células nerviosas sensitivas, pues las células podían ser unipolares, bipolares y multipolares, pero las bipolares son las que están acá habitualmente en el ganglio sensitivo. Entonces, sé que esta es la cara posterior, sé que esta es la cara anterior, esta es la izquierda y esta es la derecha. Y vemos que la sustancia gris se dispone centralmente con esta forma de H y con esta mayúscula. La sustancia blanca se encuentra dispuesta en la periferia. Si yo lo veo superficialmente en la configuración, generalidad de la configuración externa de la médula, voy a ver de nuevo el surco que va a dar origen al tabique mediano posterior. Vamos a ver el surco intermedio posterior y aquí, que no se nota, va a estar lo que yo le llamo surco intermedio lateral. Y este que es el surco colateral posterior izquierdo y derecho por donde ingresan las raíces posteriores que son sensitivas, son aferentes, vienen desde afuera. Y por adelante voy a ver la fisura mediana anterior y voy a ver el surco colateral anterior izquierdo y derecho por donde ingresan las vías eferentes que van a ser un efector, que van a ser músculos, son vías motoras y que nacen aquí en el asta anterior donde se encuentra la motoneuronal. Y esto determina los tractos blancos anteriores, izquierdo y derecho, los tractos laterales, izquierdo y derecho respectivamente, y los tractos posteriores que son en esencia dos, pero en realidad están subdivididos en dos más, como dije, el de Boyle y el de Burgess. Si yo veo cómo se dispone esto, voy a ver que la sustancia gris tiene esta disposición donde las proyecciones anteriores se llaman asta anterior, las proyecciones posteriores se llaman asta posterior, y vemos la comisura gris anterior, el conducto ependimulario, conducto central, y la comisura gris posterior. Ojo, por delante de la sustancia gris vemos un tramo de sustancia blanca que se llama comisura blanca anterior. También vemos ya en la base de las astas anteriores vemos el asta lateral, izquierda y derecha, y hacia atrás, la asta posterior, hacia posteromedial, tiene esto que se llama núcleo torácico posterior, y en el cono de ingreso vamos a encontrar lo que se llama el as posterior, ¿no es cierto?, con su núcleo marginal, la sustancia gelatinosa de Rolando, ya que son elementos que usted no debe olvidar. Ahora, si yo observo qué información maneja las neuronas que se encuentran aquí en el espesor de la sustancia gris, voy acá a ver que en esta zona roja donde está la motoneurona alfa, como dice acá, está el cuarto anterior, motricidad somática. En la 6 estaría la motricidad visceral. No sé si dice visceral acá, pero debe decir algo parecido. A ver. Ah, sí, motricidad visceral. Y si vemos acá, en la 5 sería zona de sensibilidad exteroceptiva, para decir aquello que yo siento cuando me tocan.
porque viene de afuera. Ya después tenemos la protopática interna, la 4, propioceptiva, y la visceral. La sensibilidad visceral estaría aquí. Son las 1, 2, 3, 4, 5, son las que usted debe ser capaz de reconocer. Ahora, ¿se acuerdan que yo le decía que la sustancia blanca era, a ver, que la médula era un edificio donde los departamentos estaban en el centro y los ascensores de vidrio estaban por fuera? Acá les estoy mostrando los ascensores de vidrio, ¿vale? Las vías ascendentes. ¿Qué podemos observar? Esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. En esta zona están las ascendentes, vías aferentes, que vienen de afuera. Y aquí están las motoras o descendentes, que vienen desde arriba. El tronco cefálico o más arriba corteza cerebral. Entonces, tenemos acá el fascículo gracilis, o de Gol, por el nombre antiguo. Ya, y después la cuneiforme o de Burgas. ¿Ya? Después tenemos acá espinocerebelosa dorsal, o posterior, como le llamará, espinocerebelosa ventral. ¿Ya? Y después tenemos la espinotalámica lateral y la espinotalámica ventral. Lateral y ventral. Que son, y tenemos la espina olivar intestal. De las que descienden, yendo de atrás hacia adelante, tenemos acá la vía piramidal directa y aquí tenemos la vía piramidal cruzada, algo que ya vimos en el PowerPoint anterior. Había una vía que se cruzaba a nivel de la definición de la pirámide y otra que se cruzaba a nivel de la mitad de la respectiva. Entonces acá tenemos la cruzada, que es la vía piramidal cruzada, la vía piramidal directa. ¿Ya? También acá la llaman anterior córtico espinal, que es la directa, y esta es la córtico espinal lateral o cruzada. Después vemos acá la rubro espinal, la retículo espinal, la olivo espinal, retículo espinal y vestíbulo espinal. A ver, estas dos son vías piramidales. Todas las demás provienen de vías extrapiramidales. Todas las otras que nombré, la espinal, la vestíbulo espinal, la rubro espinal, son extrapiramidales. ¿No? Les puse texto para que después no se pierdan. Yo no traigo su cláusula en el texto, ustedes lo saben. Ahí cuenta la historia completa, ¿no es cierto? Y los epónimos. Ahora la pregunta, ¿me interesa que se sepan los epónimos? La verdad es que no. ¿Ya? Pero la de Gol, ¿ya? ¿Cuál sería la de Gol? La gracilis. La de Burgas sería la cuneiforme. Entonces, conduce las sensaciones por debajo de T6. La de Burgas, que es la cuneiforme, conduce las sensaciones desde T6 hacia arriba. De las aferentes sensoriales principales que se sienten desde la médula espinal. Tractos de la columna dorsal, ¿se acuerdan? Gol y Burgas o gracilis cuneiforme. Conducen sensaciones epicríticas. ¿Se acuerdan de eso de 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, que les manda un compañero que yo he hecho otras veces? ¿Ya? Ya dice propiocepción consciente hacia el cerebro, también tacto fino, presión y vibración. La anterolateral, y ahí tenemos la espinotalámica lateral, que es termoalgésica, vale decir la temperatura y el dolor. ¿Ya? En cambio, la anterior, vale decir la espinotalámica anterior, el tacto grueso. ¿Ya? Los espinos cerebelosos, tanto anterior como posterior, los dorsal y ventral, conducen la propiocepción no consciente hacia el cerebro. Y los motores que ya conocemos. ¿Ya? Esto que ya dije, piramidal y extrapiramidal. Nuevamente lo volvemos a ver. Gol y Burgas, la sigla cuneiforme, espino cerebroso dorsal, espino cerebroso ventral, espino talámico lateral y espino talámico ventral, ¿ya? Espino olivar fino. Y acá, ahora se fijan que en realidad por la vía piramidal o
ciclotalámica, perdón, córtico espinal lateral, vemos que hay cervical, torácica, lumbar y sacral, es el orden de las fibras que van bajando. Estas se van a bajar primero, se bajan en la parte más alta del edificio. A ver, si este fuera un edificio de 4 pisos, se bajan en la metámera de arriba. Estos se bajan en las metámeras de la región dorsal, estas se bajan en las metámeras de la región lumbar, y estas se bajan en las metámeras del nivel sacral, para decir, en el primer piso abajo. Están abandonando el ascensor en esos niveles. Es como si fueran las personas dentro del ascensor y se van bajando en esos niveles. Tacto rubro espinal, a ver qué eso es tono y sinergia. Vestíbulo espinal, equilibrio. Ya, por dar una idea de lo que transmiten. Vestíbulo espinal también tiene que ver con sinergia. Después dice está diciendo lo mismo pero con otras palabras. Ya, esto sí que importa. Acá tenemos el profe me dijo de leer el cuadro de memoria. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, le diría que sí. Pero es tanta información y yo sé que el pueblo lo da. ¿No es cierto? Entonces, de aquí, acá tenemos tanto de la columna dorsal polibular, ¿se acuerdan? Están atrás. ¿Saben que son fibras mielinizadas, sí, de conducción rápida? Sí. Esto no. Esto sí, esto sí, esto sí y esto sí. Es decir, las fibras no me interesan. Entonces acá, ¿y qué es lo que más importante recordar? Tacto fino, posición y textura, presión, deslizamiento y vibración. Y obviamente todo esto es por percepción consciente, yo me lo doy cuenta. Información que yo percibo, que mi cerebro lo entiende. En cambio, lo que va por los costados, que también que yo me doy cuenta, ya, fibras pequeñas poco mielinizadas o no mielinizadas, vale decir, de construcción lenta. Yo cuando les mostré el Power, les mostré el video, algunos que estaban medio dormidos ahí, con la luz apagada en el laboratorio, ya, les dije que uno estaba por dentro de ellos, con los chetos, ¿se acuerdan? Con las células de Schwann, ya, y las no mielinizadas tenían, pero con muy poco espesor. Entonces, estas son amielínicas o muy poco mielinizadas, por lo tanto son de conducción lenta. Baja resolución espacial y temporal. Cuando dice toque crudo se refiere a tacto hueso. En el traductor, esto todo está en inglés y yo lo tengo que traducir, yo creo que ese era pulso. En castellano no hay libros donde aparezca todo esto tan detallado. Obviamente la temperatura y el dolor. Y puse esta imagen solamente para que pudieran ver el ligamento dentado. ¿Lo ven? La dura madre está en verde. Y esto, que viene del aracnoide, se llama ligamento dentado. Y aquí ya me fui la volada. Por ejemplo, dice la tetraplegia, también llamada cuadriplegia, es la pérdida de las funciones motoras y sensoriales que afectan a las 4 extremidades y el tronco. Entonces, está hablando de la tetraplegia. Estamos hablando de niveles de C4 a C8. ¿Por qué de C4 y no para arriba? Porque el nervio frénico, el nervio que inerva el diafragma, el principal músculo de la respiración, nace en C4. Vale decir, que si se lesiona más arriba de eso, el tipo se va al cementerio. A no ser que lo atiendan de inmediato y le pongan un aparato especial para respirar. ¿Se acuerdan de Christopher Reeve? Uno de los primeros Superman ese que murió porque, o sea, ese que se quedó tetrapléjico porque cayó del caballo. Una versión inclusive fue más alta. ¿Y por qué logró sobrevivir 10 años? Porque le pusieron un electroestimulador que estimulaba la diferencia. Y con todos los cuidados del mundo y con todo el dinero del mundo solo logró sobrevivir 10 años. En todo caso, es como 7 años más de lo que vive cualquier tetrapléjico. ¿Ya? Después tenemos la paraplegia, se refiere a la pérdida parcial de las funciones motrices o sensitivas por debajo de la presión de la médula espinal y afecta únicamente a miembro inferior.
¿Ya? Que estamos hablando, si el nivel es de T4, es más o menos del nivel, respeta cabeza, cuello, parte superior de hombro y todos los miembros superiores, pero de ahí para abajo, de T4 para abajo, obviamente ya estamos hablando de un parapléjico. ¿Estamos? Por eso es suficiente con presión. Cervical no, porque no. Ya, vamos a donde los plexos. A ver, una rama descendente S4 más C5, C6 forman el tronco primario superior. C7 por sí sola forma el tronco primario medio. C8 más una rama ascendente de T1 forman el tronco primario inferior. Todos los troncos primarios van a dar ramas anteriores y posteriores. Todos los troncos primarios, las ramas posteriores se unen, el tronco primario superior, el tronco primario medio, el tronco primario inferior y forman el tronco secundario posterior. Y estos dan origen al nervio axilar o circunflejo y al nervio radial. Las ramas anteriores del tronco primario superior con las ramas anteriores del tronco primario medio forman el tronco secundario antero-externo, que acá le llaman cordón lateral. Y esto va a dar origen al nervio musculocutáneo y a la rama lateral del nervio mediano, o a la raíz lateral del nervio mediano. El tronco primario inferior por sí solo va a dar origen al tronco secundario antero-externo, ¿ya? El cual va a dar a su vez origen a unos nervios que se llaman braquial cutáneo interno, uno para el brazo y otro para el antebrazo, y van a rematar en el nervio cubital y la raíz medial del nervio mediano. En el proceso de hacerlo, obviamente, C5, C6, C7 ya van a dar origen a este que usted lo conoce, se llama nervio torácico largo, el cual va a inervar al zapato mayor. La raíz de C5 va a dar origen al nervio escapular dorsal, el bóvil escapular de los músculos, ¿ya? Y el tronco primario superior va a dar origen, ¿no es cierto?, al nervio del subclavio y al nervio supraescapular, y el nervio supraespinoso y al infraespinoso. Del tronco secundario posterior, ya van a salir los nervios que van a inervar a los nervios subescapulares, ¿no es cierto? Se pone que había dos. A pesar de que parecen tener raíces, pero son dos. ¿Ya? Y de esa manera ya empezamos ya a contar el queque. Miren, de acá de T1 nace el primer nervio intercostal. Y un nervio axilar va a inervar a quién? Al deltoide. ¿Y a quién más? ¿A quién más va a inervar? ¿Qué dice ahí? ¿Redondo B? No. Y el nervio que está acá, ¿cómo se llama este? Si usted se fija, el nervio axilar va a dar una sensibilidad cutánea a la cara lateral de la región de hombro con una pequeña zona de sensibilidad exclusiva, que es el caso de eso más oscuro. Después tenemos algún músculo cutáneo, ¿no es cierto?, que va a inervar a todos los músculos del compartimento anterior, que son el coracobraquial, bíceps braquial, braquial anterior. Pero no solamente el motor. La pregunta del millón. La parte teórica de la tarea de los nervios que le digo, si yo me componente sensitivo. Aquí está. Y usted ve que va a brindar sensibilidad a la cara anterolateral de la región antebraquial. Aquí tenemos al nervio radial. ¿Ya? El nervio radial va a inervar a todos los músculos del compartimento posterior, va a decir tríceps braquial, función larga, vasto externo, vasto interno, y a todos los músculos del compartimento lateral. Braquioradial, tensor radial largo del carpo, tensor radial corto del carpo, supinado del cuerpo, y del compartimento posterior. Ahora repasemos. ¿O no? Anconio, extensor cubital del carpo, extensor común de los dedos, abductor largo del pulgar, extensor corto y extensor largo del pulgar,
Por nombrar solo uno, no los nombro de todos, pero todos los compartimentos posteriores están inervados por el nervio radial. ¿Da sensibilidad? Sí. A la cara posterior de la región braquial, a la cara posterior de la región antebraquial, como hacia el dorso lateral del pulgar, del índice, del dedo medio y la mitad lateral del dedo anular, pero no hacia toda la extensión, sino que hasta la segunda articulación interfalángea, aproximadamente del primero, segundo, tercero y de parte del cuarto dedo. Ojo, es evidente que si tiene una lesión del nervio axilar, se me va a complicar la abducción del hombro. Me va a costar mucho hacer una abducción del hombro porque compromete el deltoide. ¿Sí? Si yo tengo una lesión en el nervio musculocutáneo, voy a tener que hacer complejo hacer flexión de codo. Y si yo tengo un compromiso radial, me va a hacer complejo hacer extensión de codo y me va a hacer complejo hacer supinación. ¿Sí? Ojo, no solo extensión de codo, también con complicaciones para hacer extensión de muñeca, por eso que hablamos de la mano caída, ¿lo ven? Después tenemos que hablar ya del mediano. El mediano inerva a todos los músculos del compartimento anterior de la región antebraquial, con la excepción del flexor cubital del carpo, que está inervado por el cubital, y con la mitad medial del flexor común profundo de los dedos, que también está inervado por el cubital, porque la mitad lateral está inervado por el nervio mediano. Y en la masa tenar inerva todos los músculos de la masa tenar, con la excepción del aductor del pulgar, que está inervado por el cubital, y la porción profunda del flexor corto del pulgar, que también está inervado por el cubital, porque la porción superficial está inervada por el nervio mediano. Cuando hay una lesión motora, como es natural, que compromete todos los movimientos de flexión de muñeca, flexiones de los dedos, y se produce la mano siniestra, que significa una mano con atrofia de la musculatura de la masa tenar. La sensibilidad que otorga, la otorga a la cara palmar del dedo pulgar, del dedo índice, del dedo medio y la mitad lateral del dedo anular. No solamente por palmar, recuerden que por dorsal, ya, recuerden que por dorsal, ya, lo cubría el segundo, tercer y cuarto dedo porque quedaba libre, porque el nervio radial no llegaba hasta la punta. Por lo tanto, ¿quién suple esa deficiencia? Bueno, el mediano, que lo hace también por dorsal, particularmente al dedo índice y el dedo medio, a partir de la interfalángica distal, y acá parcialmente lo que sería una suerte de traslado entre la función del mediano con el nervio radial, desde el punto de vista sensitivo. Nervio cubital. El nervio cubital pasa por detrás acá de la epitropia y ya sabemos que va a inervar aquí al cubital anterior y la mitad medial del profundo de los dedos. Pero en la masa hipotenar inerva todos los músculos de la masa hipotenar y en la zona media inerva al tercer y cuarto cubital, a todos los interocios dorsales, a todos los interocios palmares y al aductor del pulgar y la porción profunda del flexor corto del pulgar, amén de todos los músculos de la masa hipotenar. Cuando se produce una lesión motora de este nervio, la mano se le llama mano en parrilla. ¿Por qué? Porque la atrofiarse de los interocios, los espacios intermetacarpianos se hunden, se deprimen y queda solamente los tendones de los extensores que parece una parrilla. Se le llama mano en parrilla. Y la zona de sensibilidad obviamente tiene que ver con darle sensibilidad a la masa hipotenar por palmar y la zona dorsal, el tercio externo, ¿no es cierto?, de la cara dorsal de la región metacarpiana, y obviamente brinda sensibilidad al dedo meñique y la mitad lateral del dedo anular. Plexo lumbar. Se dice rápido, pero es mucha información. Ya he dicho un montón de información. Tenemos acá el plexo lumbar y tenemos acá formado por las raíces
L12, L1, L2, L3, L4, aunque también L4 brinda un ramo que va al tronco lumbosacro. Y vemos que T12 con L1 se forman, ¿no es cierto? Se unen y forman el nervio híbrido hipogástrico, ¿no es cierto? Y va a inervar zonas que vienen a la región al hipogastrio y la zona baja ilíaca. Después tenemos el ilinina, que también deriva de lo mismo. Después, entre L1 y L12 va a dar origen al nervio génito-femoral, una rama lumboinguinal y otra espermática externa. Y finalmente, donde me interesa llegar realmente son a las raíces que van a dar origen a los dos nervios principales. Los nervios principales son estos. Bueno, hay unos que son ahí dorsales y otros que son ventrales. L2, L3 y L4 se dividen en una rama anterior, una intermedia, que son posteriores, pero una intermedia y otra posterior, pero la que está acá adelante va a dar origen al nervio obturador, L2, L3 y L4. Después, las más grandes y principales van a dar origen al nervio femoral, L2, L3 y L4, y por último el cutáneo femoral lateral, L2 y L3. Aquí nuevamente lo podemos ver, el nervio obturador, que pasamos la boca del obturador, y el nervio femoral. ¿Qué pasa? Que ya lo saben, entre el ligamento inguinal y la rama horizontal del muslo. Y cuando acceden a la región anteromedial del muslo, ¿no es cierto?, van a inervar a una serie de músculos. El femoral ya sabemos, inerva ¿qué? Al recto anterior, al pasto intermedio, al pasto medial y al pasto lateral, además del sartor. Y el obturador va a inervar al doctor mayor, medial y menor. Pero hay un problema con el pectíneo, ¿se acuerdan? Está inervado por el femoral en realidad, pero a veces puede tener inervación mixta. La sensibilidad ya va a estar dada por este nervio, que va a dar sensibilidad anteromedial del muslo, de rodilla, de pantorrilla y dorsomedial de pie. Ya, el nervio safeno, ¿no es cierto?, el nervio obturador en una zona exclusiva y cutáneo femoral en la zona superior. Después tenemos acá, obvio, si se me lesiona, el izquierdo. Si se lesiona, a ver, hay algo que no he dicho. Si se lesiona acá arriba, va a dar una sensación de problemas dentales, pero también algo que no está acá, que no parece destacado, que son las raíces que van a inervar al psoas. Para decir, podría perder la función del psoas, la función, aducción y rotación externa. Y si se lesiona el nervio femoral, obviamente va a estar comprometida a través del recto femoral la flexión de cadera y va a estar comprometida la extensión de robo. Y amén de toda la función que hace el sartorio, ya sabemos que hace flexión, abducción, ¿ya? Rotación externa, y si está flexionada la rodilla, flexiona la rodilla y hace rotación axial interna de aquí, porque la rodilla del sartorio se fija en la pata de lanza. Obviamente en el nervio obturador hay compromisos en la aducción de cadera. Ese es el compromiso esencial que tiene, y obviamente la rotación externa de cadera, porque el doctor no solo aduce, sino que también hace rotación externa de cadera. Plexo sacro-luxil. Plexo sacro. Está formada por el tronco lumbosacro, ¿no es cierto? Ahí tenemos las raíces del L4, L5. Ya tenemos S1, S2 y S3. Usted ve que L4, L5, S1, S2 y S3 van a dar también ramos, ¿no es cierto? Uno más interno y otro más externo. ¿Ya? El interno va a dar origen al nervio tibial distal y el externo va a dar origen al peroneo común. Lo que antes a nivel de rodilla se llamaba ciático bobilio externo y ciático bobilio interno. El ciático bobilio externo va a dar origen al peroneo común y el ciático bobilio interno va a dar origen al nervio tibial. Obvio, acá arriba tenemos una serie de nervios que, ¿cuáles son los que a mí me importan en lo personal? Estos dos que están acá, estos que vienen de L4, L5, S1, que es el nervio glúteo superior, glúteo medio, glúteo menor, la zona facial, y obviamente este que viene de acá, que es L4,
S5, S1 y S2 se puedan enfermar en el labio glúteo inferior, que va a ir a algo mayor. Un músculo importante. Ahora, cuando descienden por la cara posterior del muslo, ¿a alguien le tocó ciático?